Vamos a leer una palabra, después vamos a orar. Lo invito a leer el capítulo 2 de Hebreos. Habló de mujeres y varones. En las casildas, y estuvimos en contacto toda esta semana desde Hebreos capítulo 2. Julieta, esto de incluir al compañero, al marido, al novio, a la familia, porque El autor de la salvación. ¿Quién es el autor de la salvación? Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo es Dios. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre la sobra de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, precioso Dios, preciosa tu palabra. Oh Señor, usa la vida de este siervo inútil, Señor, que quiere servirte en este momento, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar atentos, Señor, a tu palabra. Háblanos, Señor Dios. Haz que la palabra pueda encontrar cabida en el corazón de cada uno de nosotros, Padre Santo. Dios, te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. El autor de la salvación, Jesucristo, incomparable, un hombre incomparable, el Dios incomprensible, su amor incomprensible. Y Jesús es Dios. Vamos a ver Juan, cómo Juan lo presenta a Cristo. Primero capítulo de Juan, Evangelio de Juan. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. El verbo hecho carne. San Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, eterno. Vamos a cambiar el nombre verbo y vamos a poner el nombre Jesús. ¿Me ayuda? En el principio era Jesús.
Y Jesús era con Dios. Y Él, Jesús, era Dios. Este era en el principio con Dios. Él es Dios, Él es eterno. Algunos dicen que Él no es Dios. La Biblia dice que Él es Dios. Y le creemos a la Biblia. Versículo 14. Y aquel Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros. Tabernaculizó, el tabernáculo que Dios hizo preparar en el desierto fue en medio de su pueblo, porque Dios quería relacionarse con su pueblo y que su pueblo tuviera comunión con ese Dios. Y Jesucristo es nuestro tabernáculo espiritual, ¿no es cierto? Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, el Verbo que se hizo carne, es el creador de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas porque Él es Dios, es eterno, ¿sí? Juan 1:3 dice, todas las cosas, cambiemos el nombre, Él, que tiene un acento en la E, por Jesús. Todas las cosas por Jesús fueron hechas. Y sin Él, o sea, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por Jesús fue hecho, pero el mundo no le conoció. Él es el creador de todas las cosas porque Él es Dios. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Jesucristo, el creador de todas las cosas. Seguimos con el ejercicio, cambiamos la palabra Él por Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Jesús fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Jesús. ¿Y para quién? Y para Jesús, y para Él. Jesús, y Él, Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Jesús subsisten. Él es el Dios creador. Vamos a Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9. ¿Se acuerda cuando Dios hablaba a través de Esdras? ¿Cómo estaba el pueblo? El pueblo estaba atento a la palabra. ¿A fin de qué? A fin de que comprendiesen las Escrituras. Y era una reunión larga, desde el alba hasta el mediodía. El pueblo estaba atento. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Nehemías 9, 6. Así que cuando su mente se desvíe, trate de irse al trabajo, a la casa o a otro lugar, captúrela y vuélvala a su lugar, ¿sí? Debemos estar atentos a la palabra de Dios. Yo no soy de muy fácil palabra, pero entonces entendamos literalmente lo que la palabra de Dios nos habla. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas, le das vida a todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Su palabra, hermanos, tiene poder. Su palabra tiene poder. Veamos lo que dice en cuanto a que su palabra tiene poder. Volvamos a Hebreos, capítulo 11.
Vamos a hojear mucho la Biblia hoy, que se vaya familiarizando con los libros de la Biblia, para los que no tienen la costumbre de leer día a día. Hebreos capítulo 11, versículo 3. El poder de su palabra, el poder de la palabra del Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, Jesucristo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 1, retroceda al capítulo 1, versículo 4. Vamos desde el versículo 1, Hebreos 1, 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? ¿Con qué? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El poder de su palabra. ¿Sabe quién lo entendió bien? Que la palabra de Dios tiene poder. Vamos a Lucas, veamos el centurión en Lucas capítulo 7. Vamos a Lucas capítulo 7. Mire cómo se gozó el Señor acá por este centurión que comprendió el poder de la palabra del Dios creador. ¿Con qué creó Dios el mundo? Con la palabra, ¿no? Dijo, sea la luz, y automáticamente fue la luz, ¿sí? Bien. Lucas capítulo 7, del 1 al 10, del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndoles, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di, ¿qué cosa? La palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Él dedujo eso, ¿no? Y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y obedece. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron como sano al siervo que había estado enfermo. El poder de nuestro gran Dios y el poder de su palabra. Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, ese Dios descendió
Veamos Proverbios capítulo 30. Él descendió con un propósito. Proverbios capítulo 30, versículo 4 dice: ...34 de Proverbios dice: ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Sabemos, hermanos, cuál es el nombre de su hijo. Jesucristo, ¿no? Jesús, lo venimos diciendo. Lo mismo que dice Juan capítulo 3, volvamos a Juan capítulo 3, versículo 13. Juan 3:13. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre descendió, el Verbo que se hizo carne, habitó entre nosotros. Jesús como Dios mostró su poder. Él mostró su poder. Vamos a detener un poco en el libro de Mateo y vamos a ver lo que el Señor Jesús hizo. Mateo 8:27. Mateo 8:27. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? Mateo 14:19. El poder de Jesucristo, el poder de su palabra. Mateo 14:19 dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomándolos, ¿cuánto? 5 panes y 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 14:25. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Andando sobre el mar. Mateo 17:27. 17:27 de Mateo. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca, hallarás un estatero en él. Tómalo y dáselo por ti y por mí. ¿Quién habrá guiado ese pez hasta el estatero? El poder de su palabra. ¿Cierto? El poder de su palabra. Mateo 21:19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera.
Este gran Dios, incomparable, este Dios hecho hombre, tenía que enfrentar el momento de mayor dolor, de mayor agonía, de mayor angustia, para salvarnos. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que hizo, se despojó a sí mismo y tomó forma de ¿qué? De siervo. El gran Dios todopoderoso tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque Jesús, como Dios, Él sabía lo que le iban a hacer, ¿no? Porque Él conoce el futuro. Sabía que lo iban a escupir, iban a arrancar la barba, lo abofetearían, lo desnudarían, su cara ensangrentada con la corona de espinas, lo clavaron en la cruz, pero Él fue fiel hasta la muerte. Déjeme decir, hermano, que en cada uno de estos estábamos nosotros. En cada uno de estos personajes estábamos nosotros también ahí. Romanos capítulo 5. Retroceda a Romanos capítulo 5. Él no vino a morir. Él no vino a morir por un pueblo que merecía, porque éramos amigos de Dios, porque lo esperábamos. Capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pecadores. Incomparable, por eso decimos que es incomprensible su amor. Murió por los pecadores. Nosotros hubiésemos hecho lo mismo. Incomprensible su amor. Cuando Pilato dio a elegir al pueblo entre Cristo y Barrabás, el pueblo que eligió, Barrabás, y nosotros somos ese Barrabás. Y Cristo murió en lugar de Barrabás, porque Barrabás tenía que haber ido a la cruz, pero Cristo fue en su lugar, y nosotros somos ese Barrabás, porque en Cristo murió. Veamos Lucas 23. Lucas 23, 18. Lucas 23, 18. Este había sido echado en la cárcel, o sea, Barrabás, por sedición en la ciudad y por un homicidio. Dígame si nosotros no éramos así. Versículo 25. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Cristo murió en lugar
de los Barrabás. Vamos a ir a Mateo 26. Mateo 26, versículo 36. Mateo 26, 36. Vamos a ir a Getsemaní. El Dios todopoderoso, el Dios creador de todas las cosas, el incomparable Dios, llegó el momento de mayor dolor, que no fue en la cruz, ya comenzó acá. Porque no fueron los clavos, como dice el hermano el pastor Paul Washer, no fueron los clavos, no fue la lanza lo que le provocó mayor dolor, aunque por supuesto que eso duele en la carne. Su mayor dolor fue la separación que el Hijo iba a sufrir por primera vez, esa división, esa separación del Hijo con el Padre. ¿Por causa de qué? De los pecados, de nuestros pecados. Llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La copa, la ira de Dios contenía esa copa. Esa copa tenía que haber sido derramada sobre cada uno de nosotros, pero la bebió Él. La ira de Dios fue descargada en Jesucristo. Aún todo el infierno estuvo ese día ahí, como alegrándose por lo que hacían con Jesús. La copa, si es posible, pasa de mí, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Esa fue la mayor tristeza, el mayor dolor por nuestros pecados. ¿Qué dice Isaías 59:2? Vamos a entender por qué Él dijo lo que dijo en la cruz. Isaías 59:2, y vamos a entender también lo que produce el pecado en el hombre. De nada sirve, hermanos, orar, clamar, llorar delante de un Dios santo si no corregimos esto, si no buscamos la reconciliación. Pero vuestras, ¿qué? Iniquidades han hecho, ¿qué cosa? División entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay una división, una brecha, una separación entre el Dios santo, santísimo, y el hombre pecador. Y Jesús nunca pecó, pero los pecados de cada uno de nosotros, nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestros pecados, fueron a Jesucristo. El Cordero de Dios estaba tomando todo nuestras maldades y nuestros pecados. Y por eso fue a la cruz. Hebreos 12:2. Volvamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 2.
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El gozo puesto delante de él, hermano, es la iglesia, por el cual él vino a dar su vida. Usted y yo, hermano querido, el gozo puesto delante de él. Isaías dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y nosotros somos el fruto. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Estaba viendo a nosotros ahí en esa miriada de miriadas. Gracias, Padre. Sufrió la cruz. Isaías 53:11 dice eso. Por el del fruto. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Vamos al Salmo 22, hermano. Vamos al Salmo 22. Por eso digo que su amor es incomprensible, porque no dice la Biblia que Dios amó de cualquier manera al mundo. Lo amó de tal manera que dio a su Hijo. Si nos pidieran nuestro Hijo para que otra persona se salve, ¿será que lo daríamos? Sacrifica a tu Hijo por mí. Por eso es incomprensible el amor de Dios. Así, de esa manera nos amó. Salmo 22. Para salvarnos, hermano. Por gracia, no por mérito, porque no merecíamos nada más que estar en la cruz. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya sabemos por qué. Nuestros pecados estaban en él. Y el Dios santo se aparta donde hay pecado, porque él es santísimo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. La respuesta está en el versículo 6. ¿Por qué el Padre se apartó? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué me has desamparado? La respuesta en el versículo 6, donde estábamos tú y yo, hermano, en Jesucristo. Y así lo veía el Padre. Mas yo soy ¿qué? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Todo el infierno estaba ahí, hermanos. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio
de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de la muerte, en el polvo de la muerte. ¿Se acuerda cuando dijo tengo sed? ¿Qué le dieron? Agua fresca, vinagre, ¿no? Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, porque Dios ya nos habilitó para esto. Dios ya nos ha liberado, nos ha perdonado, nos ha justificado. Vuelvo a decir, por gracia, no porque lo merecíamos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Muy lindas las alabanzas, ¿no?, que hemos tenido hoy. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová todos los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida en su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Gracias a Dios. Pido perdón porque yo no soy muy de predicar muy largo, pero quería dar este mensaje de que el Dios Todopoderoso, incomparable hombre, Jesucristo, incomprensible es el amor de Dios, ¿no? Veamos un poco Isaías 53. Como verán, yo no estoy muy canchero para estar parado acá, como quien diría, ¿no? Pero lo importante es que el Señor nos está mostrando lo que Él hizo por un pueblo, por su pueblo, por los escogidos de Dios. Dio su vida por los escogidos. Gracias a Dios. Sin su sacrificio, sin el sacrificio del Cordero en la cruz, sería imposible. Si queremos saber cuánto costó nuestra salvación, ese es el precio. La sangre del Cordero de Dios. Isaías 53:4. Ciertamente llevó Jesús nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Jesús herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos, o algunos, nosotros, todos, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Jesús el pecado de ¿cuántos? De todos nosotros. ¿Entiende por qué dijo Dios mío, por qué me has desamparado? ¿Entiende la santidad de Dios? ¿Entiende por qué Dios se aparta, hermano? Sí que lo entiende, lo sé. ¿Por qué Dios se aparta? ¿Por qué se apartó? ¿Por qué lo desamparó a Jesucristo en la cruz? Por causa de nuestros pecados, rebeliones y maldades que estaban. Jehová, Dios, el Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros y tenía que ser la ira de Dios derramada sobre Jesús, su Hijo. Versículo 7. Angustiado Jesús y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿se acuerda del gozo puesto delante de él? El fruto de la aflicción de su alma, la iglesia. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová el Padre quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. No fueron los romanos, los judíos, fue el Padre que quebrantó a su Hijo, lo sujetó a padecimiento por la iglesia, por nosotros. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá la iglesia, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Déjeme decirle también que la justicia del Padre fue satisfecha por Jesucristo en la cruz, porque es justo, y lo justo era que su ira sea derramada sobre nosotros pecadores. No nos salvó a nosotros por decir que nos salvó y nada más. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Y Jesucristo satisfizo la justicia de Dios. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a todo el mundo, dice, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. ¿Se acuerda de los dos ladrones? Uno a la derecha, otro a la izquierda. En esos dos ladrones está representada toda la humanidad. Uno que se arrepintió y hoy estarás conmigo en el paraíso, el otro que fue rebelde, soberbio y todo lo demás. No fueron los dos al mismo lugar. La pregunta sería, ¿con cuál de los dos me identifico yo?
fue contado. Contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Incomprensible su amor. Desde la cruz oró por aquellos que estaban ahí, burlándose en la cara, lo abofetearon y todo lo que hemos hablado. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Este era el mensaje, hermanos. Jesucristo, el Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, se humilló hasta lo sumo para ser exaltado hasta lo sumo. Por nosotros hizo eso. ¿Cómo no alabarlo y bendecirlo? Para Él, ese aplauso que usted tiene contenido ahí es para Él. Para Él es la gloria. Para Él es la gloria. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador. Oh Dios, ¿qué hubiese sido de nosotros sin el Cordero de Dios? Gracias, Padre, por darnos la salvación. Gracias, Dios, porque sin merecerlo, Señor, nosotros podemos estar aquí, Señor, con los velos quitados por Jesucristo. Gracias, Dios, por habernos dado el arrepentimiento y la fe para poder creer, para poder arrepentirnos, para poder relacionarnos contigo, Señor. Gracias, Jesucristo, porque tú estás como el tabernáculo en medio del pueblo, tú estás en medio de la iglesia, Señor, para relacionarte con nosotros, Gracias, Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a mantener esa comunión que debemos tener día a día contigo, Señor, porque no hay otro Dios fuera de ti, Padre, porque ¿a quién iremos, Señor, si no hay otro Dios? Guíanos, Padre. Tu palabra dice que los que han sido nacidos de nuevo, regenerados por el poder de tu Espíritu, somos guiados por el Espíritu de Dios. Y no podemos hacer nada, Dios, sin tu presencia, sin tu bendición. Gracias, Padre, por la iglesia, el fruto de la aflicción de tu alma. Gracias, Dios, porque nos has permitido en esta mañana poder congregar, escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. Te alabamos, Señor, la iglesia te alaba, te bendice y glorifica tu santo nombre, oh Dios. Gracias, Rey. Oh Padre, que los hermanos, Señor, que están aquí presentes, seguramente pensando en sus familiares, en sus hijos, en aquellos que todavía no te conocen, intercedemos, Señor, y le ayudamos en oración. La iglesia ora por aquellos familiares y parientes que tenemos inconversos, Padre, que no te conocen. Te rogamos, Padre Santo, que le concedas a ellos también la fe y el arrepentimiento para vida eterna, Padre Santo. Dios, ponemos eso en oración. Hay hermanos que están enfermos, que están debilitados, están sufriendo, se han apartado, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que los levantes con tu poder para que vuelvan a la congregación como hijos pródigos, Señor. Te rogamos por ellos, Padre. Te rogamos por hermanos que están enfermos, Señor, que pronto puedan estar aquí en la congregación, Padre Santo. Hemos visto, Dios, qué bueno es cuando la iglesia se une para orar, como hemos orado últimamente por Víctor, Señor, y hemos visto tu mano poderosa. Hemos visto que eres bueno, Señor, que para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre Santo. Gracias por este día, precioso día que tú nos regalas, Padre amado. Gracias, Dios, por la vida del pastor Raúl. Oramos por él, por su familia y por cada hermano que ministra y sirve en la congregación.
Y allá afuera, Padre, nosotros tenemos una tarea también: testificar de nuestro Señor, anunciar las virtudes del Dios vivo y verdadero, el Dios que se despojó no de sus atributos, sino de su gloria para venir a esta tierra. Descendió a lo más bajo, se hizo hombre. Gracias a Dios, te alabamos, te bendecimos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.